Leo, bienvenidas mis guerreras a esta lectura de Te Saluda J y estás aquí en mi canal J Tarot. Si es la primera vez que me ves, quiero invitarte a suscribirte, a activar la campana para que te lleguen todas mis notificaciones. A ver, los mensajes para ti, tienes la carta de El Caballero de Bastos y también para esta semana la carta del 4 de Bastos. Mira, los mensajes que estoy viendo aquí para algunos de ustedes, apenas vi estas cartas del 4 de bastos, me están hablando algo de tu casa, de tu hogar o de lo que tú consideres lo que te brinda estabilidad. Para algunos de ustedes esto puede ser con respecto acerca de tu trabajo. Y yo estoy viendo la salida o la partida de alguien de tu hogar, de alguien de tu casa. Esto podría ser, por ejemplo, si estamos hablando de trabajo, tal vez estás pensando en dejar el trabajo, en dirigirte hacia otro lugar. También podría estarte hablando de que te pueden estar haciendo algún tipo de solicitud en el trabajo para que te encargues de otra área, de otro departamento, para que tengas que hacer algún tipo de visita. Te toca salir de un lugar hacia otro. Pero también tengo que darte el mensaje que cuando vi estas cartas es como si alguien fuese a irse de la casa. Puede ser tú, y eso no tiene que ser nada dramático de que me voy de la casa porque estamos peleando, porque no, nada por el estilo. Puede ser una persona que está por emprender un viaje, puede ser alguien que está planeando hacer algún tipo de mudanza. Y por ejemplo, digamos que tú estabas viviendo con tu familia, padres, madres, tíos, amigos, ahora has tomado la decisión pues de irte a vivir solo o irte a vivir sola. Hay una energía similar a eso para algunos de ustedes, ¿eh? Y esta lectura son mensajes urgentes de parte de tus ángeles, lo que ellos necesitan que tú escuches en estos instantes, así es que vamos a ver un poco más de detalle con respecto a esto. Recuerda dejar tus deditos para arriba y en los comentarios déjame tu nombre y tu país para tenerte siempre presente cuando estoy haciendo mis meditaciones antes de iniciar estas lecturas. A ver, mira la cigüeña. Increíble, sí, exacto, es esta energía y depende también quién seas tú que estés viendo esta lectura, si tú eres un abuelo, una abuela, si eres el padre o si tú eres el hijo. Entonces depende de quién es, definitivamente hay una salida. Y más que todo marca como la salida de un hijo o de una hija o de un nieto o una nieta que están entonces por irse de la casa, irse del hogar. Esto puede ser por trabajo, puede ser porque se noviaron y se van a casar o pues simplemente puede ser porque han tomado la decisión de vivir solos. Se pueden también estar yendo de vacaciones, no tiene que ser, como te indico, nada dramático. Para algunos tal vez sí, pero honestamente con estas energías no lo veo de esa manera. Veo la salida de alguien del hogar y principalmente con esa energía de la cigüeña es alguien que quieres mucho, alguien que aprecias y que valoras mucho y que ha sido como el momento de... Me colocan en la mente la imagen, ¿sabes? De un nido donde hay aves y están los bebés de las aves, los pajaritos pequeños, que están saltando para tomar vuelo por primera vez. Hay una energía como eso. Para algunos de ustedes pues me está llegando ese mensaje. Mira. Y efectivamente aquí no hay nada de drama, porque mira la carta que te sale para continuar aclarando esto, la carta del 10 de copas. Esto no es nada dramático, aquí nadie se va a estar peleando, nadie se va a ir de la casa o de trabajo hacia algo mejor. De eso es lo que va a pasar. No por nada dramático, no por pelea, se van porque viene algo mejor o por una mejor oportunidad. Y para algunas familias también está esta energía en donde se pueden llevar mejor a la distancia que estando juntos, ¿no? Entonces hay cierta energía de esto para algunos de ustedes. Lo que me encanta es esta carta del 10 de copas que aclara este mensaje indicándote de que hay felicidad. Va a haber alegría, va a ser una decisión muy positiva. Y es esa situación también como de... Para otros puede ser que estás enviando tus hijos al colegio, estás enviando tus hijos, tal vez están retomando clases. Puede ser que si ya son hijos o nietos mayores que tal vez están yéndose para college, están yéndose para la universidad, tal vez en otra ciudad, en otro estado. Tal vez están entrando como en un campus de universidad, un campus universitario, y están allí un dorm, como dormitorios. Puede ser, esa puede ser la salida o la partida de esta persona de la casa hacia este lugar, ¿no? Como para algún tipo de entrenamiento. Ah, también mira, me están diciendo eso de entrenamiento. Ya te veo estas cartas que te acaban de sacar aquí también, el 8 de espadas y el 7 de bastos. Puede que algunos de ustedes tal vez estén como entrando en un colegio militar, o sea, no necesariamente tú, depende si el que estás viendo esta lectura eres tú, quien eres el hijo o los nietos. Puede ser que estén entrando como en un colegio militar o tal vez puede que estén entrando a la academia de policía o estén entrando a la academia de bomberos o estén entrando a algún tipo de academia donde es como algún tipo de internado.
esa es energía de esto que está aquí. La carta del 8 de espadas y la carta del 7 de bastos también te está hablando de una energía en la cual hay ciertas cosas frente a ti que no estás viendo con claridad. Hay ciertas situaciones que están bloqueadas. Hay ciertas energías de las cuales te estás resistiendo a dar el cambio, te estás resistiendo a seguir hacia adelante. Déjame ver qué es lo que no estás viendo, qué no te estás dando cuenta. Puede ser también que tú has escogido ignorar una situación a propósito. Decir así como que mejor me hago el loco, mejor me hago la loca, como para no entrar en ese tema. A ver, la carta del látigo. Aquí hay una persona que se está efectivamente con esta carta del látigo torturando. Hay una situación a tu alrededor tal vez que está ocasionándote cierto tipo de bloqueos, cierto tipo de... donde tú dices, pues prefiero mirar para otro lado, porque esa situación te está haciendo daño. Y tienes la carta de la montaña. La carta de la montaña habla de dificultades, de problemas, de llegar hacia la meta y de esa etapa en la cual estás escalando para poder llegar a esa situación. Y con esta carta del látigo y esta carta del 8 de espadas, ambas cartas te hacen referencia a una energía de una persona que ha escogido dejarse esa venda en los ojos, de una persona que ha escogido no tomar acción, de una persona que se está torturando, o una persona que está buscando lo mínimo para ocasionar o generar algún tipo de conflicto o de problema. Pero todo esto lo está haciendo en base a una energía de protección. Y puede ser que tal vez para algunos de ustedes, o para las personas con las cuales tú estás tratando, les es más fácil crear un conflicto que en realidad hablar acerca de sus sentimientos. O sea, es como que esta persona te quiere o te habla o lo expresa sus sentimientos a su manera. Y en algunas ocasiones pueden ser algunos de ustedes. Ustedes saben que yo le digo los mensajes como yo los recibo. Entonces es como que esta persona tal vez constantemente se la pasa discutiendo o enojada, pero tú sabes que en realidad es su manera de expresar su amor. Algo con esa energía está surgiendo aquí. Si eres tú quien actúas de esta manera, entonces este es un llamado para ti, pues para que te des cuenta de que no tienes que hacerte a ti misma o a ti mismo la vida tan difícil. Porque siento para algunos de ustedes, y te lo digo con mucho cariño y mucho amor, por eso tus ángeles te están enviando este mensaje para que puedas trabajar en eso, que la vida puede ser muchísimo más fácil si tú te lo permites. Porque siento que algunos de ustedes están haciéndose la vida más complicada de lo que debería ser. ¿Ok? En los comentarios recuerda dejarme tu nombre y tu país para siempre tenerte presente cuando estoy haciendo mis meditaciones antes de iniciar estas lecturas. Y permíteme decirte algo rapidito, hay personas malintencionadas que han estado creando cuentas falsas con mi nombre y también cuentas falsas con otros nombres, invitándote a que conectes con alguien por medio de WhatsApp, que te van a hacer un trabajo de amarre, un trabajo de yo no sé qué cosa. Por favor, no le hagan caso a esos mensajes. Cuando los vean, reporten esos mensajes, esos comentarios que te dejan aquí. Yo no me comunico con nadie de ninguna manera directa, ni te recomiendo que vayas donde nadie para que te haga ningún tipo de trabajo. Por favor, evita caer en estafas. Gracias. Uf, mira, qué maravilla, la carta del sol. Lo bueno es que las cosas que yo veo aquí para ti se resuelven de una forma positiva. La carta del 10 de copas que te habla de alegría, es una familia feliz, la partida de un ser querido hacia algo mejor. La carta del sol hablándote de que entonces tú empiezas a ver las cosas desde otro punto de vista. Y siento que ese es un mensaje tal vez que algunos de ustedes necesitan escuchar, en el cual tienes que conectar con tus sentimientos y no tener miedo. También es esa energía en la cual deja de torturarte, deja de darte latigazos a ti misma, a ti mismo. Si te fijas, aquí están estas espadas. Esta persona que está amarrada con estas cuerdas puede acercarse a cualquiera de esas espadas y simplemente liberarse, pero no lo hace. Ha decidido continuar a ciegas. Prefiere mirar para otro lugar en vez de enfrentar a sus sentimientos. Y aquí te están diciendo, si quieres esta felicidad, si quieres este éxito, es momento de enfrentar tus sentimientos. Un honor como siempre el poder atenderte. Te mando un fuerte abrazo de oso, un beso y te decreto mucha luz y progreso.